dándonos cuenta de un poquito de lo que estuvimos charlando, ya se empezaba a forjar a lo mejor un poco con estudios, con llevar la familia adelante, y también tus primeras armas en la política, en lo dirigencial, porque también ya empezaste a participar del club, ¿o no? De Almirante Brown. Sí, en realidad cuando nosotros nos veníamos a vivir acá malagueño fue en el año 70. Ya había un comienzo de lazos con mucha gente de aquí. Bueno, también porque habían venido gente de aquel lugar aquí a ocupar las viviendas de este plan que nosotros fuimos adjudicados en una vivienda. En el año 73 yo ingresé al secundario, egresé del secundario. 74 comencé a iniciarme yendo a la universidad, trabajando obviamente, y iniciándome, estudiaba ingeniería química en la Universidad Tecnológica, pero lógicamente era duro, no es como hoy, el sistema de transporte era otro, las distancias parecían más lejanas, ¿no es cierto? Pero bueno, hicimos un esfuerzo importante. Y por supuesto las ganas de participar en alguna actividad de carácter social ya la venía teniendo desde hace mucho tiempo, porque la verdad nosotros éramos de esas camadas de chicos de secundaria que en los años 70 estábamos muy politizados, y yo en realidad antes de iniciar esta incursión por la dirigencia de clubes, lo hice antes en la política. En realidad mi primera intervención como militante fue en el año 73 con la campaña que se hizo después de una época de intervención militar, que es el año 73 cuando se hace la elección y gana Cámpora como presidente, Solano Lima como vicepresidente. Esa fue mi primera experiencia. Y yo ahí en esa época iba a la secundaria, estaba en el colegio secundario. Así que bueno, comenzó desde muy chico el tema de la incursión en la política, ¿no? Luego viene la otra elección, ahí nomás muy poco tiempo, meses, donde gana Perón, que fue mi otra experiencia. Con estos 17 años casi. 17, y sí, 16, yo estaba en la 18 secundaria. Años, claro, sí. Finalizando casi la secundaria. Y luego yo continúo, por supuesto, en el 74, 75, 76, hasta el golpe, iba a la universidad. Bueno, después ahí tuve que dejar. Cuando dejo, la verdad que fue un momento muy difícil porque había que elegir entre ocuparse de la familia, alimentar y traer lo que debe traer a la familia y estudiar, y es muy difícil, era muy difícil. Vuelvo a reiterar, ni siquiera son las condiciones de hoy. Así que bueno, ¿Se sumaba también el tema de la dictadura también? Y sí, por supuesto, quienes éramos militantes partidarios y aún más identificados con el peronismo, éramos mala palabra en esa época. Se llegó a considerar mala palabra y era bastante difícil. Épocas de mucha violencia. Los quienes peinan canas saben de qué hablo. Y más se potenciaba si vos eras estudiante. Si vos eras estudiante, con más razón. Yo recuerdo que me bajaba ahí en la calle San Lorenzo y caminaba hasta la facultad, porque bueno, había que caminar, no quedaba otra. Para irse a la ciudad universitaria, hasta donde está la Universidad Tecnológica, eran unas cuantas cuadras. Y a vos te veía la policía, que estaba muy militarizada en ese momento, los famosos Falcon, con los policías
con casco, con escopeta, y mi turno, lógicamente, entraba a las 7 de la tarde, entonces era casi tarde-noche. Caminar en esa época era, aunque muchos no lo crean, era peligroso, y más si veían a un estudiante o veían a alguien con apunte bajo el brazo, era un posible, ellos lo consideran así, un posible guerrillero, un posible activista. Y bueno, no era fácil, es decir, entrar a la facultad y... Es todo un logro llegar entonces a la facultad. Y luego encontrarte con una asamblea y luego golpes y intervención de la policía, correr, era bastante serio. Pero uno que tenía ya una inquietud en el aspecto político, siempre más allá de todas estas circunstancias, siempre uno tenía vivo esa gana de participar. Y ahí ya empiezan tus años en el club. Claro, después comienza mi época en el club, donde realmente yo ahí pude, personalmente, afirmar lo que es el concepto de dirigente, ¿no? Porque bueno, teníamos muchos maestros, yo siempre consideré a las personas mayores maestros, y algo que me enseñaron mucho ellos era observar más y hablar un poco menos, porque ahí se aprende. Y la verdad que cada uno con sus virtudes y sus defectos te dejaban enseñanzas. Hablo de personas que realmente te dejaron muy fuertes enseñanzas. A veces ni siquiera estas personas coincidían ni siquiera políticamente. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo como presidente con Antonio Blanco, por ejemplo, con una persona que la verdad que aprendimos muchísimo. Él siempre decía que él aprendía y nosotros también aprendíamos todos los días. Y tenían un concepto de ser dirigente de una institución que se basaba casi en lo ideal, ¿no? Muy idealistas. Y después cuando vos vas, digamos, transcurriendo ese camino o digamos, caminando y haciéndote ese camino, te das cuenta que las realidades son otras. Pero la verdad que tuvimos experiencias muy lindas, muy importantes, y una formación que te la bajaban personas como, qué sé yo, a ver el caso de José Yali, que muchos, no sé si se podrán acordar, los más jóvenes obviamente que no, pero los más grandes sí, de personas intachables en su manejo, en su manera de llevar las cosas, en su conducta. Y ellos siempre inculcándote principios que realmente a mí me ayudaron mucho hacia adelante, y más en una institución donde vos trabajas y lo haces más en instituciones de este tipo, donde vos gastas dinero de tu bolsillo y tiempo tuyo, descuidas tu familia en más de una oportunidad, porque aquellos que han estado lo han vivido, y es así, y a veces para recibir magros resultados, en el sentido de que nacen los cuestionamientos, nacen todo este tipo de cosas. Pero bueno, el que entra en este tipo de institución sabe que es así y debe asumir lo que es así. Pero tuvimos unas épocas muy, muy lindas. Yo recuerdo que se cayó todo el club con un ciclón, y la verdad que lo tuvimos que reconstruir de cero, de ir a cavar cimientos o bases y llenarlas y renegar todo el día. Yo recuerdo que salía de trabajar y a las 5 de la tarde y me iba al club y me iba a mi casa a 9, 10 de la noche.
y hacíamos lo que podíamos durante ese horario, y sábado y domingo ni hablemos. Y bueno, en esa época también, bueno, enfocado en los resultados que se daba, porque el fútbol estaba alto, se mezclaban campeonatos, se viajaba también para jugar bueno, afuera, ese al interior, sí, básquet, los bailes. Bueno, esa fue una época luego siguiente a la reconstrucción del club, la verdad que se hizo una obra, o sea, la fisonomía que hoy tiene el club es la misma de esa época, o sea, tiene esa concepción de esa época, o sea, estamos hablando de casi, y sí, estamos hablando de muchísimos años, estamos hablando de casi 40 años. Entonces, es de la fisonomía actual que tiene el club. Y luego vinieron las épocas donde nos animamos a trabajar con otro tipo de metas, por ejemplo, en el fútbol, y comenzar a subir de categorías y a animarnos a otro tipo de torneos. Después trabajar en los bailes, en los trasnoches. Me recuerdo los trasnoches que eran brutales, de frío, era una cosa de que vos empezabas a las 9, a las 10 de la noche de un día y terminabas a las 9 de las 10 de la mañana del otro día, con unos inviernos crueles que bueno, pero bueno, todo eso son cosas que te sirven para no solo para tener experiencia, sino para forjar espíritu, porque más de una vez te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Para qué hago todo esto? Sacrificándote tiempo, compartir otras cosas. Pero quienes tenemos ideas de que, bueno, a veces esto es necesario para hacer cosas dentro del ámbito de una sociedad, te deja la satisfacción de decir, bueno, lo hice y lo hice con toda la convicción de que estoy tratando de aportar algo a mi club en este caso, a los socios en este caso, y también en general a la sociedad, ¿no es cierto? Vos dirás, ¿y si esto es importante o no? Y nosotros no lo planteamos que si era importante o no. Desde ese punto no lo planteamos. Lo planteamos como que era una necesidad de llevar una institución adelante y darle al socio satisfacción. Se hacía pulmón, por el corazón. Siempre, desde siempre. Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, en esa época. Yo comentaba la época donde nosotros ingresábamos a los provinciales, que jugábamos con equipos importantes, fuertes en esa época. Íbamos a Río Cuarto, Estudiantes de Río Cuarto era una institución muy grande, o a Villa María, alumno de Villa María, o acá Corral de Bustos, que me acuerdo, Corral de Bustos era un club casi semiprofesionalizado, ¿no es cierto? Tenía equipos de y por ahí lo que llegaba también llegar hasta allá, porque Corral de Bustos también tenía su viaje, también había que y no solo eso, tenía jugadores de primera división que los traían de Buenos Aires, y yo en esa época oficiaba de pro-tesorero o me alternaba con el tesorero, que en mucho tiempo fue don Cosellari, pero yo llevaba, digamos, toda la tarea de estar todos los días atrás digamos, del club, en el sentido del plantel, de pagarle el viático, de pagarle esto, pagarle aquello. Bueno, todas esas cosas me fueron llevando a tener algún tipo digamos, de experiencia en el manejo digamos, de fondos, donde vos tenías que hacerlos rendir y pelearte con media humanidad, porque que tiene que manejar el dinero siempre el tipo más antipático, el más antipático, porque obviamente es el que tiene que tratar de hacer que todo rinda y lo más posible, ¿no es cierto? Pero fue una experiencia muy importante, muy linda, y creo que fue una de las que a mí me forjó como dirigente, y siempre lo digo, lo repito y reconozco muchos dirigentes de ese tiempo, esa enseñanza que no está escrita en ningún lado, solo se vive, y de ahí se recogen, ¿no es cierto?, las enseñanzas. No hay un manual para ser dirigente.